Hoy día tenemos la primera clase virtual para el primer ciclo de EPJA, que tiene que ver con la unidad 3, energía mecánica y calor. En este caso, la clase de hoy se titula La energía y sus manifestaciones y corresponde al Departamento de Ciencias Naturales del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruz Chaga. Ahí está la información de contacto, mi correo electrónico y mi WhatsApp por si tienen alguna duda. Pueden contactarme, no hay ningún problema. Y el objetivo de la clase de hoy es comprender la importancia de la energía en la vida moderna y los principales problemas que se derivan de su utilización. Ahí están los indicadores de evaluación, ustedes los leen tranquilamente en sus casas. Y partamos entonces. ¿Qué es la energía? Todos hemos escuchado hablar de la energía, uno siempre hace como una referencia coloquial cuando uno anda cansado, que me falta energía, o si alguien está muy hiperactivo, tiene exceso de energía, en fin. Pues la cosa es que al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía. La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo. La energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. La palabra energía proviene del griego, ahí está en griego, que significa actividad, operación o también fuerza de acción o fuerza trabajando. En física, el concepto de energía se define como la capacidad para realizar trabajo, ¿ya? En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural que se extrae, se transforma y luego se le da un curso industrial económico. La energía en general nosotros la podemos comprender desde el punto de vista mecánico. La energía mecánica es la producida por fuerzas de tipo mecánico, como la electricidad, la gravitación, etc. Y la poseen cuerpos por el hecho de moverse o de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio. Puede ser la energía mecánica de dos tipos: cinética, toda aquella que tiene que ver con movimiento, o energía potencial, que tiene que ver con la posición respecto de un punto de referencia de altura. Esa es la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Y también se le dice elástica. Son dos fenómenos similares. Acá les puse algunas figuras, ven, aquí tienen un automóvil, un Fórmula 1, está relacionado con la energía cinética, con la capacidad de moverse, con la velocidad que adquiere el móvil. Aquí el agua que cae en estas cataratas es igual, ven, energía cinética, el agua se está moviendo. En cambio aquí el arco, al tensarlo, tiene energía gravitacional elástica. ¿Lo pueden ver? Hay energía potencial ahí. La energía cinética, la palabra lo dice, cinética, de cinesis, de movimiento, es la energía asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento, depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Es decir, mientras más masa tenga un cuerpo, más energía cinética va a tener si se está moviendo. O bien, si este cuerpo a lo mejor no tiene mucha masa, pero mientras más veloz vaya, más energía cinética va a tener. Por ejemplo, acá vemos que el viento hace mover estas aspas, le transfiere la energía cinética del viento a las aspas, se mueven, adquieren energía cinética y mecánicamente la transfieren acá a una bobina que genera energía eléctrica. ¿Sí? Muy bien. La energía potencial gravitatoria es aquella que tiene que ver, reitero, con la posición de los cuerpos respecto de la vertical, ¿ya? Es la energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo. Por ejemplo, el agua embalsada en un embalse que se manifiesta al caer y mover la hélice de una turbina. Ahí está, ¿ven? Esta agua está embalsada, está quieta, tiene energía potencial, que al abrir la esclusa, el agua va a dar a una central, que el agua al moverse, al adquirir energía cinética, de energía potencial estar quieta, se abre la esclusa, esa energía potencial se transforma en energía cinética, va a una casa de fuerza que hace girar una turbina, y esa turbina genera energía eléctrica. Bien, acá tenemos otro ejemplo que combina ambas, ¿ya? La energía potencial, cuando va subiendo el carro va adquiriendo energía potencial, que se desarrolla después en energía cinética al caer. Bien, este tipo que va escalando acá igual, al llegar lo más alto posible tiene más energía potencial, que si el tipo cayera se transformaría en energía cinética poco a poco.
Formas de energía. La energía puede manifestarse de diferentes maneras, en forma de movimiento, cinética, como dije, de posición, potencial, de calor, de electricidad, de radiación electromagnética, etcétera. Hay muchas formas en que se manifiesta la energía. Pero según sea el proceso, la energía se denomina energía térmica, eléctrica, radiante, química y nuclear. Como veremos a continuación, cada una de ellas las vamos a ir detallando. La energía térmica tiene que ver con todo lo que es transferencia de calor, ¿ya? Se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que está a mayor temperatura. Y la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se denomina calor. La mayoría de la gente confunde el término calor con temperatura. Son dos cosas distintas que si bien están relacionadas. El calor es transferencia de energía de un cuerpo que está a mayor temperatura hacia un cuerpo que está a menor temperatura. Transferencia de energía, ese flujo de energía se llama calor. En la naturaleza nunca ocurre al revés. Nunca un cuerpo de menor temperatura transfiere energía a uno de mayor temperatura. Eso no ocurre. En consecuencia, a partir de esto, reitero, el frío no existe. No existe, el frío no entra, lo que sale es calor de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos abrigamos, ponemos una barrera que en el fondo impide que perdamos calor, energía que sale de nuestro cuerpo que está a 37 grados, ¿verdad? A mayor temperatura, hacia el ambiente que está a menor temperatura, entre comillas está más frío. Entonces, nosotros perdemos calor y al abrigarnos evitamos perder calor. ¿Sí? No es cierto que el frío ingrese. Cuando uno abre la puerta y está muy helado afuera, la temperatura está baja, ¿verdad? Lo que pasa es que sale calor desde la pieza o del recinto hacia afuera. Y nosotros, nuestra piel, nuestro sentido del tacto, lo siente como que está entrando algo frío, pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos perdiendo calor. La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas, principalmente electrones, ¿verdad?, al interior de los materiales conductores. Esta energía produce fundamentalmente tres efectos: el luminoso, el térmico y el magnético, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía, claramente se ve el efecto de la energía eléctrica en forma de luz. La energía radiante es una, es una forma que la que poseen las ondas electromagnéticas, como la luz visible, la onda de radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, etcétera. Cualquier tipo de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos la radiación de rayos X, ¿ven? Y la radiación que nos llega a la Tierra desde el Sol. No necesita ningún medio para propagarse, viaja por el vacío. Esa es la radiación electromagnética, ¿ya? Y como son ondas, traen asociada energía. Por ejemplo, los rayos X, como son ondas de muy baja frecuencia, traen asociada energía que si uno se irradia muchas veces, uno podría desarrollar un cáncer, por ejemplo. La luz ultravioleta igual, ustedes saben que si exponemos nuestra piel a la radiación ultravioleta, si no nos ponemos un bloqueador, lo más probable es que desarrollemos con el tiempo un cáncer de piel. La energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Por ejemplo, una pila o una batería poseen este tipo de energía. Ejemplo, la que posee el carbón y que se manifiesta al quemarlo. Ven, acá tenemos un fósforo, una cerilla, que tiene energía química, que reacciona al encenderlo. Tiene que haber oxígeno para que se produzca fuego, ¿sí? Y las pilas o baterías también, ¿verdad? Al conectar ambos polos, comienza al tiro una serie de reacciones químicas que generan energía eléctrica. Energía nuclear. Bueno, la energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se libera en las reacciones nucleares de fisión y de fusión. Por ejemplo, la energía del uranio que se manifiesta en los reactores nucleares. Bueno, se cuestiona mucho la energía nuclear, ¿verdad? Que puede ser muy peligrosa, en fin. Pero la verdad que tan peligrosa no es, como vamos a ver a continuación. La energía se transforma ya. La energía se encuentra en constante transformación pasando de unas formas a otras. La energía siempre pasa de formas útiles a formas menos inútiles, o sea, menos útiles, perdón. Ejemplo, la energía mecánica del agua se transforma en energía eléctrica, ¿verdad? La energía química de la gasolina se transforma en energía mecánica que mueve un camión. La energía eléctrica se transforma en energía lumínica, luces, o calorífica en el tostador de pan, por ejemplo, o sonora, cuando uno activa algún equipo de sonido. El principio de conservación de la energía. Bueno, el principio de la conservación de la energía es fundamental entenderlo. Dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, ¿sí? De una forma u otra. Y ese es el gran problema que existe, que la energía siempre se está transformando. Y cada vez que hay un paso energético
de una cadena, por decirlo, de un eslabón a otro, siempre se pierde energía por calor. Por ejemplo, cuando ustedes cargan el auto con combustible, ese combustible tiene una gran cantidad de energía que al explosionar en el auto genera movimiento de las ruedas, pero gran parte de esa energía almacenada en ese combustible se pierde en forma de calor. Por eso que ustedes al rato, si tocan el capó del auto, van a sentir que está caliente. Se pierde mucha energía en forma de calor. Y es muy difícil devolver el calor a una forma de energía más útil. Casi todo pierde calor. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué necesitamos alimentarnos, comer? Porque continuamente estamos perdiendo energía en forma de calor. Necesitamos comer para mantenernos, recuperar la energía que se pierde por calor, bueno, además de las funciones vitales de nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, esto del péndulo, ustedes se pueden poner un péndulo de varios kilos y arrojarlo, ¿verdad? El péndulo va a correr hacia el otro lado y se va a devolver, pero nunca los va a golpear. ¿Por qué? Porque en el trayecto, como hay aire, el efecto del roce hace que se pierda energía. Se transfiere energía por efecto del roce de la bola de acero con el aire. Por lo tanto, cuando ya la bola viene de vuelta, ha perdido energía. Por lo tanto, nunca les va a golpear en la cara. Es imposible, porque se pierde energía. Solamente por acción del movimiento. La degradación de la energía. Una forma de energía puede transformarse en otras. En estas transformaciones la energía se degrada, pierde calidad. En toda transformación parte de la energía se convierte en calor o energía calorífica, como les decía hace un momento. Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente en calor, pero este no se puede transformar íntegramente en otro tipo de energía. Se dice entonces que el calor es una forma degradada de energía. Son ejemplos, la energía eléctrica, al pasar por una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Cualquier artefacto eléctrico está compuesto por resistencia. Los electrones pasan, entran, hacen funcionar el aparato y salen. Pero ahí se pierde gran parte de energía porque todos los aparatos se calientan. No tanto como los antiguos, pero todos se calientan y pierden calor hacia el ambiente. Entonces la transferencia energética nunca es 100%. Siempre hay pérdidas principalmente por calor, ¿ya? La energía química es la combustión de alguna sustancia. Claro, o sea, ustedes pueden, en una estufa, por ejemplo, la gente en el sur que pasa mucho frío, que encienden estufa, gran parte de la energía se pierde, o sea, no se conserva esa energía al interior de la casa, se pierde, se va en forma de calor. ¿Mm? La energía mecánica, por choque o rozamiento. Bueno, el caso de la bola de acero, ¿verdad? Cuando yo la arrojo, al rozar con el aire, cuando vuelve no me va a tocar la cara porque perdió energía ya, por efecto de roce. Fuentes de energía. Las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. El origen de casi todas las fuentes de energía es el sol, que recarga los depósitos de energía. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, ¿ya? Las renovables y las no renovables, según sean recursos ilimitados o limitados. Pues bien, miren, la energía principal, la principal fuente energética de este sistema, gran sistema Tierra, es el sol. Casi toda la energía que nosotros utilizamos proviene del sol, salvo la geotérmica, esa que se produce por el calentamiento de aguas del interior de la Tierra, ¿verdad? Eh, Todas las otras fuentes energéticas provienen de una u otra forma del sol. Ah, pero profe, ¿y el petróleo, el gas natural, el carbón? Sí, es que antiguamente eran seres vivos que en algún momento murieron, se hundieron en la tierra, se fue hundiendo por acción de la gravedad, las grandes presiones de tierra encima lo fueron convirtiendo en carbón, petróleo o gas, pero en algún momento fueron animales, animales que comieron plantas, esas plantas captaron la luz del sol, ¿ven? O sea, esa energía quedó ahí en esas fuentes energéticas de carbón, petróleo y gas, porque provino en algún momento del sol. ¿Sí? Ya. Fuentes de energía renovable. Las fuentes de energía renovables son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Ya, aclarar acá que en realidad todos los recursos son renovables. Lo que pasa es que a escala humana hay algunas que son renovables y otras no. Por ejemplo, el petróleo, el carbón y el gas natural son renovables. Hay que esperar millones de años y en millones de años se van a recuperar. O sea, entonces a escala humana no sirve.
Lo que nosotros necesitamos cosas a escala humana, por ejemplo, lo que vemos acá, pues la energía mareomotriz, uno la puede obtener ahora, la hidráulica también, la eólica, la solar, en fin, la energía de la biomasa, que son fuentes de energía renovables, que yo diría que son las principales que vamos a tratar. Hay otras más, pero en esas nos vamos a detener. ¿Se entiende o no? En realidad, lo único que no es renovable es el tiempo. El tiempo, no sabemos por qué razón, pero desde el punto de vista físico, el tiempo corre en una dirección y no se puede uno volver. Lo que pasó, pasó. No es renovable el tiempo. Todo lo demás es renovable, es cosa de tiempo. Ya, vamos directamente. La energía mareomotriz es aquella que se produce por el movimiento de las masas de agua provocadas por la subida y bajada de las mareas, así como las olas que se originan en la superficie del mar por acción del viento. ¿Sí? Bueno, acá tenemos unos diques que cuando la marea sube, llena, digamos, la costa, se cierran estos diques y una vez que la marea baja, el agua queda embalsada aquí. Abre la esclusa y al comenzar a vaciarse el agua, hace girar unas turbinas que producen electricidad, muy parecido a una represa hidráulica. ¿Mm? Ven acá también tienen, acá tienen, ven, la marea sube, se llena la costa, cierran las esclusas y cuando la marea baja se produce una diferencia de altura que es utilizada para desplazar las masas de agua a través de reitero, unas turbinas que generan electricidad. Por ejemplo, en el sur de Chile tenemos diferencias de mareas importantes, o sea, los que han ido, por ejemplo, a la 10ª región, uno cuando la marea está baja, uno ve los botes, pero muy lejos, 100, 200 metros hacia adentro. Pero cuando la marea sube, los botes están, el agua llega hasta acá, o sea, la diferencia de marea es importante. Se podría utilizar este sistema ya, pero tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que es una fuente de energía limpia, sin residuos y casi inagotable. Mientras haya marea, podríamos tener energía. Los inconvenientes solo pueden estar en zonas marítimas y pueden verse afectadas por desastres climatológicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Un tsunami, marejada, en fin, se pueden romper estos diques con un terremoto. No se olviden que nosotros somos un país sumamente sísmico. Todos los que estamos en el Pacífico, en el cinturón de fuego del Pacífico, Chile, Perú, qué sé yo, México, Canadá, Japón, Filipinas, etcétera, están necesariamente vinculados al cinturón de fuego del Pacífico y somos altamente sísmicos, ¿ya? Por lo tanto, construir este tipo de estructura a nivel del mar es un riesgo enorme. Ya, dice también dependen de la amplitud de las mareas y las instalaciones son grandes y costosas, ¿sí? Eh, eso. La energía hidráulica, que tiene que ver con las represas, ¿ya? ¿En qué consiste? En que, bueno, se ubica un valle donde hay un río, se construye una represa, ese río sigue corriendo, la represa impide el paso del agua, se llena, se inunda el terreno y después en forma programada se hace pasar el agua a través de ciertos ductos que más abajo hacen girar unas turbinas, es decir, la fuerza del agua que pasa por unos ductos hace girar unas turbinas y eso produce electricidad. Las ventajas que tiene es que es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río. Pero también tiene inconvenientes. La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes tendidos eléctricos porque hay que llevar la electricidad que genera la planta eléctrica, hidroeléctrica, hacia los lugares, ciudades, o sea, y los tendidos son feos en realidad, ¿ya? Además, los embalses producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinada a ello. También provoca la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y alteran la calidad del agua. Pues bien, por ejemplo, acá esto era una zona donde no estaba inundado, entonces ahí habían árboles, habían eh, animales, insectos, plantas, qué sé yo, y al inundar destruimos todo eso. Modificamos arbitrariamente el paisaje. Además, este río tenía un curso natural, que cuando nosotros ponemos una barrera como una represa, el caudal ya no es el mismo, porque va a depender de la cantidad de energía que queremos producir. Entonces, la gente que tiene cultivos agrícolas más abajo se ven seriamente afectados, porque el caudal del río ya no es el mismo. Está controlado por la represa.
Bien, aquí tenemos parte de una central hidroeléctrica, como pueden ver acá está la represa. ¿Mm? Estas esclusas que se ven que a veces botan agua es porque ha llegado mucha agua en la represa, entonces eliminan agua porque está muy llena, digamos, ¿ah? Está muy llena. Pero más abajo tiene unos ductos donde el agua fluye y hace girar esta turbina, ¿eh? Y al girar esta turbina a una velocidad considerable va generando, porque tiene acá una bobina, genera electricidad que después va a dar a estos postes que la llevan a las ciudades que quieren alimentar energéticamente. Ese es el principio de una termoeléctrica. Por eso que tiene que ser tan alta, porque mientras más alta la columna de agua, más energía potencial tiene, que al abrir acá la compuerta, esa energía potencial se transforma en energía cinética, que a la vez se transmite a los álabes aquí que hacen girar la turbina. ¿Lo ven? Súper simple el proceso. La energía eólica, bueno, la palabra eólica viene del dios griego Eolo, dios del viento. Es la energía cinética producida por el viento, se transforma en electricidad en algunos aparatos llamados aerogeneradores. Los molinos de viento especiales, estos que están acá, hay distintos tipos, ¿ah? Pero los más conocidos son de este tipo. La ventaja es que es una fuente de energía inagotable y una vez hecha la instalación es gratuita. Bueno, importante destacar que en realidad esta energía igual tiene que ver con el sol. Pero, profe, ¿por qué tiene que ver con el sol? Porque el sol calienta el aire y provoca que esas masas se muevan y se genera el viento. Si el viento no calentara las masas de aire, no habría viento. Entonces, el sol nuevamente es la principal fuente de energía que provoca los vientos, y los vientos hacen girar las aspas al moverse hacen girar una bobina que finalmente genera energía eléctrica, ¿ya? No contamina porque no hay combustión, no produce lluvia ácida, no contribuye al aumento del efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no genera residuos. Quizás afea un poco el paisaje, ¿ya? Lo inconveniente es que es una fuente de energía intermitente, ya que depende de la regularidad de los vientos. Además, los aerogeneradores son grandes y caros. Claro, normalmente eso se pone en lugares donde hay un cierto nivel de viento, digamos, de velocidad de viento, porque tampoco se puede poner en un lugar donde es muy ventoso, porque al girar muy rápido estos aerogeneradores, se produce un daño mecánico que terminarían rompiéndose las aspas. Por lo tanto, están diseñados para girar a cierta velocidad. Si no sé si se han fijado, no giran muy rápido, por lo mismo, ¿ya? Y también tienen un sistema de freno que impide que giren muy rápido, por lo tanto, no pueden oponerse en zonas muy ventosas. Y la energía solar, por la que está de moda, ¿verdad? Es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, luz, calor y rayo ultravioleta principalmente, procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. ¿Ya? El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura, un sistema que se llama fototérmico, y por conversión fotovoltaica, un sistema fotovoltaico. ¿Ya? Pero en general ambas producen energía eléctrica. La conversión térmica de alta temperatura, ¿ya? Consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos dispositivos llamados colectores, ¿ya? La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas de silicio o germanio. Ya, me quiero detener un poquito en la conversión térmica de alta temperatura. Lo que pasa es que estos colectores solares por el centro son semicilindros, que por el centro pasa un cilindro que lleva un aceite que se calienta mucho, ¿verdad? Y eso entra a una zona donde hay agua, calienta el agua, genera vapor y hace girar turbinas por vapor. Y eso produce electricidad. Y hay otros que están puestos en un cerro, ¿cierto? Son que simplemente lo que hacen es reflejar el calor del sol a una gran torre, y esa torre tiene un colector que calienta igual un fluido que finalmente lo que hace es hacer hervir agua y hacer girar a través del vapor una turbina que también produce electricidad, ¿ya? Y la conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Eso ustedes ya más o menos los conocen, los paneles solares, ¿ya? Las ventajas: es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no industrializados. A pesar de que, por ejemplo, hay países como Suecia, Suiza, que prácticamente el 90% de la energía que obtienen los hogares son paneles fotovoltaicos. Ya casi no se usa la energía tradicional a través de conductores eléctricos, cables de alta tensión. No.
Por norma, todas las casas se construyen con techos con paneles fotovoltaicos. ¿Ya? El inconveniente es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del número de horas de sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo. Bien, acá nosotros donde estamos, aquí en Pica, principalmente tenemos una de las radiaciones más altas de todo Chile, solamente superado por el Tatio, los geysers del Tatio que están al interior de Antofagasta, al, al noreste de San Pedro de Atacama. Ahí es donde se han detectado las más altas radiaciones, por lo menos hasta donde yo sé, ¿ya? Por lo tanto, esta zona es privilegiada como para instalar paneles fotovoltaicos y producir energía mediante estos sistemas, ¿ya? Energía de la biomasa. ¿En qué consiste? Biomasa. Biomasa es toda aquella materia, por ejemplo, restos de hoja, heces de animales, el guano que se conoce, en fin, todo aquello que sea susceptible de descomponer produce gases y esos gases se pueden utilizar para combustionar y hacer mover cualquier cosa, ¿ya? E incluso puede servir para cocinar. Las ventajas es que es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que además son biodegradables. Claro, una vez que ya fermenta el, el componente, digamos, material, queda como un líquido que se puede utilizar para fertilizar en agricultura. ¿Ya? Así que casi no hay residuo. ¿Ya? También se produce de forma continua como consecuencia de la actividad humana. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos es dónde dejamos la basura. Si pudiéramos separar la basura de aquello que no es biomasa combustible o biodegradable de lo degradable, podríamos obtener a partir de esa biomasa grandes fermentadores y producir gases para toda la población del mundo. Pero sin embargo no se hace. Hay que educar. Los inconvenientes: se necesitan grandes cantidades de plantas y otros materiales y por tanto de terreno. Se intenta fabricar el vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Se está trabajando en eso. Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles y produce gases como el dióxido de carbono que aumenta el efecto invernadero. Grandes ventajas en todo caso. Fuente de energía no renovable, reitero, a escala humana, de tiempo humano, porque el carbón, el petróleo y el gas igual se van a recuperar, pero en millones de años más. ¿Ya? Por lo tanto, no nos sirve ahora. ¿Ya? Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Ahí ustedes pueden ver. ¿Cuándo se comienza a usar intensivamente estos tipos de combustible? El carbón, el petróleo y el gas natural. Cuando comienza la revolución industrial, cuando se crea la primera máquina de vapor, los trenes y todo eso. O sea, para poder hacer hervir el agua que generara vapor y produciera fuerza mecánica, y mover un tren, por ejemplo, se necesitaba carbón. Bueno, después en Estados Unidos se dieron cuenta que en realidad era mejor que el carbón era el petróleo, y así partimos. Ya, producir el carbón, el petróleo y el gas natural a la naturaleza le costó millones de años, y en tan solo 200 años hemos quemado más o menos la mitad de todo el carbón, petróleo y gas que se produjo, reitero, hace millones de años. Y ese carbono, ese gas y ese petróleo se produjo mediante fotosíntesis hace millones de años atrás. O sea, ese carbono se tomó de la atmósfera hace millones de años atrás. Entonces, cuando nosotros quemamos petróleo, gas o carbón, devolvemos ese dióxido de carbono a la atmósfera actual, pero fue tomado hace millones de años atrás en otra atmósfera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando un carbón en exceso y eso está provocando que la Tierra se caliente. No contribuye al calentamiento global, en realidad, en estricto rigor, el quemar plantas. No, porque esa planta se produjo ahora, en este tiempo, con el dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera. Si lo que realmente está produciendo el calentamiento global es el uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Si dejáramos de usar eso, la Tierra seguiría estable térmicamente. Pero estamos, reitero, trayendo a esta atmósfera de este tiempo ese dióxido de carbono que se fijó hace millones de años atrás a través del proceso de fotosíntesis en aquellos tiempos, en otra atmósfera. ¿Se entiende o no? Ese es el gran problema. Entonces, en estricto rigor, quemar hoja, bueno, está contribuyendo hoy en día, pero el daño fundamental es el uso de combustibles fósiles, no quemar hoja, porque se producen esas ahora, están dentro del ciclo del carbono. ¿Ya? Existen fuentes de energía no renovables, como son los combustibles fósiles, reitero, el carbón, petróleo y gas natural,
y la energía nuclear, de fisión y fusión nuclear. Los combustibles fósiles, ya, ahí está el carbón, el petróleo y el gas natural. Esos son los combustibles fósiles. Se produjeron por la muerte de plantas y animales hace millones de años atrás, que la Tierra los fue aplastando y los transformó por una serie de procesos geológicos en carbón, petróleo y gas, ¿ya? El carbón es sustancia ligera de color negro que procede de la fosilización de restos orgánicos vegetales. Ahí están, existen 4 tipos, ¿ya? La antracita, la hulla, el lignito y la turba. El carbón se utiliza como combustible en la industria, en las centrales térmicas y en las calefacciones domésticas. Es muy poco eficiente, por eso casi ya no se usa. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes minas de carbón allá en Lota y en Coronel, pero no se usa ya porque sale más caro extraerlo que lo que cuesta venderlo. No es comercial. El petróleo, bueno, todos sabemos el problema del petróleo, o sea, hay guerras por el petróleo. Y el petróleo se dice que se ha ocupado ya la mitad de las reservas mundiales, pero sin embargo, en algún momento ya no se va a poder usar petróleo, no porque se agote, sino que va a ser tan escaso que va a ser carísimo comprar petróleo. No va a ser posible poder comprar petróleo. Y por eso no se va a poder usar, pero no porque no exista, sino porque va a ser muy caro. ¿Se entiende, no? Ya. Bueno, no me voy a detener en esto, pero del petróleo se sacan una serie de derivados como la gasolina, el gasóleo, abonos, plásticos, explosivos, medicamentos, e incluso algunas cosas que usamos en alimentación, algunos pigmentos, colorantes, en fin, a partir de procesos químicos bastante complejos, del petróleo se obtienen un montón de cosas, todos los plásticos prácticamente, ¿ya? Y el gas natural, bueno, ahí está, normalmente sale primero, siempre está asociado al petróleo, ya es un buen sustituto del carbón como combustible debido a su facilidad de transporte y elevado poder calorífico. Y es que es menos contaminante que los otros combustibles fósiles, el gas natural, eso es cierto. ¿Ya? Lamentablemente en Chile no tenemos grandes reservas, o sea, tenemos que estar importando, y es un gran problema. Y eso sería, esto va acompañado de una guía donde detallo con más profundidad lo que acabo de ver, y hay todo un cuestionario donde ustedes tienen que responderlo, desarrollarlo. Si tienen dudas me consultan, les puse mi WhatsApp, y a partir de la guía va a ser la prueba. Así que espero que les vaya muy bien.